Amigos, muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios. Por supuesto, el tema del momento es la iniciativa de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo ante el Congreso. Sin más preámbulo, vía telefónica tenemos al doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, buenas noches. Buenas noches, Fren, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo viste la reforma o Pues la mira, iniciativa de reforma? Sí, pues digamos que con claroscuros, Fren. Mira, hay algunas cosas que son muy positivas. Hay un esfuerzo por una gran simplificación, lo que es muy bueno, porque como habíamos dicho, nuestro país actualmente está en el lugar 107 por la complejidad para pagar impuestos. Y hay una simplificación importante. La desaparición del IDE, la desaparición del IETU y un número importante de modificaciones en la ley de ingresos que parece que realmente van a simplificar de manera importante el pago de impuestos. Y esto pues significa ahorros y significa competitividad, ¿no? Así es. La parte del impuesto sobre la renta, ¿cómo lo viste? Bueno, este 32% que se incrementa a partir de cierto nivel de ingresos, probablemente se está fijando a un nivel de ingresos relativamente bajo, que realmente corresponde a una parte importante de la clase media. A mí me gustaría verlo un poco más arriba para no afectar las economías de las familias, de la mayor parte de las familias, diría yo, que andan en esos niveles. Es un impuesto que ciertamente reduce el consumo de las familias, y las familias siempre son más eficientes para gastar su dinero que entregárselo al gobierno para que lo gaste él, ¿no? Un incremento en la tasa de impuestos tiene el inconveniente, claro, de que van a pagar más los que ya pagamos, todas las familias que ya pagan impuestos, todos los que han cumplido ahora son castigados con pagar más, y esto no se vale. Yo creo que tendría que haber un esfuerzo importante por incrementar el número de contribuyentes. Hay muchísimos que no pagan y que pueden pagar. Y sobre todo, por ejemplo, los que están en economía informal, ¿no? Los que están en economía informal, por ejemplo, que son muchos y que pueden pagar impuestos. Hay muchas empresas que pueden pagar y que no pagan. En fin, se requiere de un gran esfuerzo que no vimos, que no fue anunciado. Y eso implicaría pues que paguen más los que ya pagan. Y eso pues no está bien, ¿no? Así es. En términos generales, rápidamente, en 30 segundos, tu resumen, ¿cuál sería? ¿Es una reforma que va a pasar, la ves tú que va a pasar completa o va a tener sus modificaciones? Yo espero que tenga algunas modificaciones. Yo creo que tiene aspectos muy favorables porque efectivamente tiene un contenido social importante, hay que cuidar el financiamiento y hay una parte que es preocupante, Fren, y es que por primera vez prácticamente desde los 80s, desde hace 20 años o más, 20 y tantos años, se propone un incremento muy importante en el déficit público. 7 puntos del PIB si juntamos este año el 13 y el 14. Y eso puede ser muy delicado porque puede poner en riesgo nuestra estabilidad macroeconómica. Ese es un aspecto que tenemos que seguir cuidadosamente, Fren. Muy bien, Luis, pues ojalá te tengamos muy pronto aquí en el estudio para poder ampliar el tema, seguirlo discutiendo, que tendremos mucho tiempo para poder platicar respecto a esta iniciativa. Con mucho gusto, Fren. Gracias, te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. También en la línea telefónica se encuentra la licenciada Delia Paredes. Ella es directora ejecutiva de análisis del Grupo Financiero Banorte. Delia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Efraín. ¿Qué tal al auditorio? Gracias, Delia. ¿Escuchaste ahorita lo que estaba diciendo Luis Fonserrada? Sí, así es. ¿Tú qué opinas respecto a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo en torno a la reforma fiscal? Pues es una reforma que, bueno, yo creo que todos hemos estado un poco decepcionados, pero que yo creo que tenemos que pues evaluar el contexto en el que fue presentada, un contexto de desaceleración económica muy fuerte, y que una reforma a lo mejor como la que hubiéramos querido podría haber empujado a la economía a la recesión.
Entonces, con todo, creo que a pesar de que no vimos los grandes cambios, los cambios que se proponen en sí pues son bastante significativos. ¿Los ves en general positivos? ¿Los ves en general con sus asegúnes negativos? ¿Cómo la ves tú en general? Pues mira, con sus asegúnes, como decía Luis, pues es una reforma en la que seguimos pagando los que pues siempre hemos venido pagando. Tiene buenas noticias el tema del déficit y la regla de balance estructural. Es algo positivo que le va a permitir al gobierno ahorrar en tiempos de bonanza. El otro, el tema de los precios de la gasolina, algo que pues veníamos hablando ya desde hace mucho. La reducción en el subsidio gradual, se baja el desliz del precio de la gasolina y se prevé que para 2015 pues ya va a estar sujeto más bien a los precios internacionales. Así es. Entonces, tú en general, ¿cómo lo ves? Me refiero a la parte, por ejemplo, de la causante persona física, persona moral en nuestro país. ¿Te molesta, te agrada el que no se tocara, por ejemplo, el IVA en alimentos y medicinas? Hay varios cambios, como te decía, significativos. Sin embargo, pues para que fuera de verdad una reforma recaudatoria y en el que pagáramos todo y una forma también de reducir la informalidad, pues era especialmente el tema de IVA, alimentos y medicinas, pero como te digo, pues hay que evaluarla también en el contexto en el que está la economía mexicana en estos momentos. Yo lo que le veo favorable por buscarle un ángulo muy, muy positivo es el que le bajan de manera importante, los impuestos a Pemex, con lo cual liberan recursos para que Pemex pueda crecer, ¿no? Esa es la parte, yo creo que más importante para el gobierno, ¿no? Positivas que tiene, el efecto también inflacionario en general de la reforma es bastante limitado, y con lo cual pues eso probablemente fue parte de lo que permitió a Banxico bajar tasas el pasado viernes. Así es. Pues Delia, también ya tendremos oportunidad de platicar más contigo al respecto. Agradecemos mucho el haber participado aquí con Monitor de Negocios vía telefónica y por supuesto estaremos muy pronto allá con ustedes para seguir discutiendo ese tema. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Salud. Delia, muy buenas noches. Y está aquí en el estudio con nosotros el licenciado Antonio Castro Quirós. Él es presidente de CAPEM Oxford, un centro de investigación, de estudio, de análisis económico, financiero de nuestro país. Antonio, te damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema, por supuesto, el fisco, ¿no? Por y supuesto. la iniciativa, ¿cómo la viste tú? Un desperdicio. ¿Por qué? Tenían todo para hacer una reforma real. Esto no es una reforma, es una miscelánea. Y realmente, caramba, ¿de plano la ves como es una miscelánea? bestialidad con todo respeto. Por una sencilla razón, tenía todas las fichas. O sea, respeto al secretario de Hacienda. A todos, todo al mundo. presidente. Sí. No puede ser que desperdicien esta oportunidad, que no se va a volver a presentar al menos en 6 años, te lo juro. Podían haber hecho un cambio estructural de la economía mexicana. El objetivo de la reforma fiscal eran dos. Impulsar la inversión privada que haga crecer la economía. ¿Qué es lo que estaba diciendo Luis Fonserrada? Por supuesto. El sector privado puede invertir mucho mejor De que el otra propio manera, sector público, ¿no? Absolutamente. Todavía siguen con esa idea retrógrada o tonta, yo diría, estoy muy agresivo, perdón, con esa idea Te afectó es que la me da coraje iniciativa. el desperdicio. O sea, siguen con esa pura idea recaudatoria de que el sector público maneja más eficientemente los recursos. Espérame, no es verdad. Nosotros manejamos mejor los recursos que el sector público. ¿Es que tienen esa idea ellos o notaste a lo mejor con la reforma, con la iniciativa de reforma, una desesperación y angustia por conseguir recursos porque no los tienen? No, te voy a decir una cosa. Viene una serie de errores con esta nueva administración. Danos un ejemplo. Los recortes al gasto público en el primer semestre del año. Había una desaceleración económica, acentuaron la desaceleración económica y casi entramos en recesión. Y la bestialidad que salen. Bueno, pues nos salió con el susto inclusive Banco de México la semana pasada, ¿no? De un súbito recorte Pues no le en la quedaba tasa. otra, pero ya demasiado tarde para mi gusto. O sea, ¿cómo pueden argumentar que se debe a que el entorno económico internacional se desaceleró? Espérame, la economía estadounidense creció 2,5%. Sí. El segundo trimestre del año. Desgraciadamente o sea, es tienes razón. mentira. O sea, cometieron error tras error tras error y desperdiciaron esta gran oportunidad que era modificar el esquema de la economía mexicana.
¿Qué se requería de esta reforma fiscal? Primero, dos cosas: que impulsara la inversión del sector privado en planta productiva y generación de empleo. Con lo cual lo que tú hubieras hecho hubiera sido, o sea, desde tu punto de vista es reducir el impuesto sobre la renta y aumentar el IVA, o por ahí generalizar el IVA, ¿no? Generalizar el IVA sin subir todavía los impuestos. Generalizar el impuesto sobre la renta a un solo impuesto e irlo bajando paulatinamente y subiendo el impuesto al consumo. Y quitar IETUS y Eliminar, CITUS y todo lo simplificar, demás. en esa parte estamos de acuerdo. Pero definitivamente lo que requiere el sector privado es que le quiten cargas fiscales y le dejen recursos para invertir. Déjame respirar para poder invertir. Eso. O sea, creo que desde Benjamin Franklin lo dijo. Dice, ningún gobierno en el mundo es capaz de generar riqueza. Lo único que saben hacer los gobiernos del mundo es gastar la riqueza que nosotros generamos. O sea, no puede ser. Ya basta de tonterías, en serio. No hay muchas oportunidades para hacer esta modificación y darle competitividad a la economía mexicana, aumentar el acervo de capital, permitir que el sector privado invierta, no el sector público, entiéndalo ya. Después de 50 años de burradas en el que el sector público cree que maneja mejor los recursos que fue dueño todos, de muchas empresas, ¿no? Por esas tonterías. Y que no vamos a ser yo creo que ya el sector público entiende que no va a ser dueño de empresas, pero sí quiere darle holgura a Pemex. Pero entonces, de acuerdo, Pemex, es que a Pemex lo tuvieron exprimido durante 30 años, 40 años. Así es. O sea, ese fue el gran problema. Y todavía dicen, Pemex no es productivo. Pues claro, ¿cómo va a ser productivo si siempre lo secaste? Es la principal fuente de recursos para pagar nóminas en el sector público. Concluyendo rápidamente, Antonio, por supuesto, con la reserva de que vengas nuevamente a visitarnos. Sí. ¿Qué dirías en términos redondos de la iniciativa de que reforma? nos están condenando a vivir en la mediocridad. México no avanzará con este tipo de responsables de la política económica, con este tipo de medidas. Ahí tiene usted el punto de vista de tres analistas, expertos muy reconocidos: Luis Fonserrada, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado; Delia Paredes, directora de Grupo Financiero Banorte; y por supuesto Antonio Castro, director general de CAPEM Oxford, a quien le damos muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Monitor de Negocios. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya tiene ahí usted nuestro Twitter para poder también comunicarse, decirnos qué les parece esto. Gracias, hasta mañana, muy buenas noches.